La génesis de la pérdida de peso. Todo tiene un origen. Las películas tienen un comienzo, las series tienen un origen, entonces es por supuesto que la academia también tiene un origen. Es por eso que este video yo lo nominé El origen de la pérdida de peso. ¿Por dónde comenzamos? O mejor dicho, ¿en dónde comienza todo? Yo necesito que tú sepas que en realidad cuando buscas perder peso o buscas perder grasa, no estás buscando la misma cosa. Y eso a veces puede generarte muchísimas frustraciones porque comenzás a compararte con otras mujeres que quizás te digan, perdí 5 kilos, perdí 10 kilos. Y que eso haga con que, digamos, que todo tu proceso de evolución sea minimizado o muchas veces menospreciado. Entonces a mí me gustaría discutir sobre este tema, comenzando por las diferencias entre la pérdida de peso versus la pérdida de grasa. No son situaciones diferentes. Cuando las mujeres buscan perder peso, yo les digo que hay un montón de factores que pueden hacer con que eso suceda y muchas veces no les cambia el cuerpo, no les hace tener ese resultado que yo sé que la mayoría busca, que es ponerse en forma. Y nunca en realidad nos explicaron por qué esos factores, digamos que arrojan un número falso en esa balanza. Comenzando por todos esos factores, a mí me gustaría enumerar el uso de las fajas, las bebidas de té o cualquier otro uso de especias que tenga, por ejemplo, la acción de promover lo que sería, digamos que la función intestinal, que tiene el nombre de peristaltismo. También lo que sería el uso de las pastillas, porque hoy en día hay una industria farmacéutica visando lo que sería el mundo estético, que está bombardeando hoy en día información a las mujeres para que puedan simplemente creer que una pastilla les va a hacer adelgazar esos 10 o 15 kilos que muchas veces impregnan en sus cabezas, que es un problema. También las propias dietas. Comenzando por lo que sería la atribución de los tés. ¿Cómo funciona el té o cómo realmente es el mecanismo de acción de ese té 40 días, té adelgazante o cualquier uso de hoja que muchas veces hace con que ustedes piensen que eso les va a hacer bajar de peso? En realidad, todo eso, chicas, ustedes tienen que entender que muchas veces actúa dentro de lo que sería la magnitud del desequilibrio de líquidos. Entonces, cuando ustedes en realidad están por un proceso de hinchazón, están con una retención de líquido, ustedes están pasando por un proceso de digestión inclusive, porque pueden haberse comido un guiso el fin de semana, comieron una pasta, se fueron a algún evento familiar, comieron algún asado. Entonces, todo eso también hace con que ustedes estén de cierta forma más voluminosas por el propio proceso digestivo. Y muchas veces consumir o tomar estos test lo único que hace es que ustedes puedan, ¿qué cosa? Recuperar ese desbalance hidroelectrolítico. Entonces, por más de que eso suene un poco raro, tenga así palabras que no entendamos muy bien, todo tiene sentido porque en realidad si ustedes se hacen una evaluación es imposible que hayan perdido grasa. Entonces, por más que piensen que esos tipos de té les va a ayudar, lo único que eso mueve, ¿qué cosa? Es la cantidad de agua dentro del cuerpo. Eso no les va a mejorar su figura. Seguidamente el uso de las fajas. En realidad la grasa es moldeable. Es por eso que hay un montón de tratamientos estéticos que cuando ustedes se hacen a nivel corporal, ustedes ven visiblemente ese trabajo en mejorías en lo que sería la piel, mejorías también en la composición del cuerpo, pero que es algo momentáneo, que es algo que tiene una duración de a veces una semana. No es que ustedes van a tener ese cuerpo o ese abdomen marcado por esos procedimientos estéticos. Es algo que les va a ayudar, pero tampoco les vende esa solución, porque en realidad la grasa sigue en sus cuerpos. La grasa no salió de ahí, la grasa permanece.
Entonces, cuando ustedes hacen el uso de las fajas, ustedes al ponerse, ¿qué es lo que hace? Ustedes están apretando a esos órganos que están ahí, que forman parte de su cuerpo y que tienen una anatomía. Imagínense que sus tripas, su intestino, esté parte de esos órganos ahí apretados y que simplemente porque eso esté, digamos que muy apretujado, que ustedes tengan que ver esos centímetros a menos, en realidad tampoco es sinónimo de estar en forma o haber mejorado la figura. Entonces las fajas tienen una contraindicación porque también esos órganos pueden dañarse. Ellos tienen, digamos que una cavidad, ellos tienen un tamaño que ocupar. Es lo mismo que ustedes quieran meter quizás un lápiz dentro de una cartuchera en donde eso no entre, en donde el tamaño sea superior a la cartuchera. Eso dificulta con que el lápiz entre adentro y es lo mismo con la faja y el cuerpo de ustedes. En realidad ustedes están forzando hasta el punto de que eso puede hacerles daño simplemente para que perder o ver esos 1 o 2 kilos a menos en la balanza, que tampoco es grasa. Después lo que sería el uso de las pastillas. Porque hoy en día inclusive médicos, inclusive nutriólogos y otros nutricionistas están trabajando con esas pastillas? Hay una frase que les va a resonar mucho en sus cabezas y que es el siguiente. Cuando ustedes vean todo este tipo de situaciones, ¿sí? En realidad el dinero hace bailar al mono. Cuando ustedes empiecen a simplemente querer verificar si eso funciona, tienen que poner en una balanza lo que es el conocimiento de ese profesional y también su conflicto de intereses. Hoy en día son muchos los profesionales del área de la salud que no les importa la salud de sus pacientes, que simplemente necesitan de esa prueba social para hacerles creer a todas las personas que visiten sus redes sociales, que compren sus asesorías o que inclusive formen parte de alguna comunidad que él esté liderando para simplemente vender o hacerlo de una forma comercial. Cuando nosotras pagamos con nuestra salud, en realidad estamos pagando muy caro. Entonces, esas pastillas, ¿qué sucede? En realidad, las células adiposas, ¿sí? El tamaño de esas células, eso se agranda cuando uno en realidad está con un cuadro o diagnóstico de lo que sería sobrepeso a obesidad. Entonces, ese tamaño de las células muchas veces tiene su tiempo para que vuelva a su tamaño normal y a veces inclusive años. Entonces, cuando ustedes toman alguna pastilla, muchas veces puede ser líquido, muchas veces puede haber sido pérdida de masa muscular, pudo haber sido también, ¿qué cosa? Materia fecal. Esto les va a parecer un poco decepcionante, pero cuando ustedes, chicas, están estreñidas, cuando ustedes no se conocen, cuando ustedes piensan que simplemente hacer esta dieta o seguir ese estilo de vida es comer o dedicarse simplemente a la alimentación, ustedes están desconsiderando un montón de factores que también forma parte de todo este proceso, ¿sí? Que es, ¿qué cosa? Mejorar nuestra figura. Y uno de esos también es que nuestro cuerpo pueda almacenar la materia fecal. ¿Y cómo? ¿Por qué sucede de esta manera? En realidad el intestino, sí, tiene un mecanismo de acción que cuando ustedes no están desechando esa materia fecal, cuando ustedes no están realizando esa gelificación para que él pueda eliminar todos esos residuos, ¿qué hace el intestino? Él almacena. No es porque ustedes no vean en el vaso sanitario que ustedes simplemente no estén almacenando esa materia fecal. Y ahí ese es el dato curioso. En un mes ustedes pueden almacenar de 2 hasta 5 kilos de materia fecal y eso es muchísimo. ¿Y qué sucede con un profesional que nunca les va a explicar todos estos modus operandi? Simplemente al comprar esa pastilla, al de repente seguir un tratamiento de 15 días, ¿qué sucede?
Pudo haber sido esa materia fecal o pudo haber sido agua en la mayoría de los casos. Y es ahí que ustedes siempre están viendo esas fotos de antes y después, viendo cómo esas mujeres tienen esos resultados de menos 5 kilos, menos 10 kilos, menos 15 kilos y ustedes se quedan ansiosas por querer ser la próxima, por querer tener ese mismo resultado. Y ahora yo les pregunto, ¿será que es eso lo que buscan? ¿Será que realmente sus cuerpos van a cambiar después de eso? Y yo les digo que no, porque en realidad todos estos ítems es lo que hace con que ustedes puedan identificar cuáles son esos sabotadores e ir por el proceso que nadie quiere hacer, que es realmente hacer con que esa grasa salga del cuerpo para que ustedes se queden, ¿qué cosa? Se queden más finas, se queden con una mejor figura, se queden con más cintura, se queden, digamos, con ese cuerpo que a veces simplemente observamos en la revista y simplemente no sabemos qué hacen esas mujeres. Seguidamente, las dietas. ¿Qué pasa con esas dietas? En realidad, como es una génesis de la pérdida de peso, las dietas auxilian en ese proceso para que ustedes puedan comer más en menos calorías. Pero ustedes saben en la práctica cómo en su caminar, cómo en la vida de madre, en la vida de estudiante, en la vida de hija, en la vida de un montón de papeles que hoy en día hace y asume la mujer dentro de la sociedad, eso nos complica o eso se hace difícil. Entonces, las dietas por eso muchas veces necesitan un cierto grado de esfuerzo y compromiso que lastimosamente no llega al porcentaje en que las mujeres pueden realmente decir con éxito, sí, pude cambiar mi alimentación o sí, pude perder esos kilos simplemente cambiando mis hábitos, porque es difícil, es escaso y requiere de tiempo. Esas dietas son un problema cuando no se adaptan a lo que ustedes comen en su día a día, cuando eso es algo que ustedes no pueden pagar, cuando eso es algo que es realmente inconstante, que ustedes no van a poder mantener por años. ¿O acaso ustedes se ven una vida o se ven visualizadas dentro de un contexto en donde nunca más van a comer esa chipita, en donde ustedes nunca más van a comer aquel pan que tanto les gustaba? Entonces, todo eso en realidad es algo que tiene que ver con el factor emocional. Nosotras no comemos simplemente para nutrirnos, nosotras comemos para festejar, nosotras comemos para conmemorar, para poder realmente volver al pasado que nos recuerde a un momento o quizás a una situación de niños, que nos conecte con nuestros antepasados. En realidad hay toda una antropología que todo esto en realidad es tan pero tan complejo que yo les digo que lo que sí les aleja de esta realidad es que hay un montón de situaciones que les hace generar esa frustración con las dietas y que hace que hoy en día sea repetitivo. Las dietas no funcionan, pero no funcionan porque ustedes nunca pudieron hacer esa autoevaluación y querer realmente ver en sus vidas si es que eso es para ustedes. Las personas siempre están queriendo copiar un prototipo o queriendo una receta que eso sea simplemente ejecutado o eso pueda ser posible, ¿verdad? Sin tener todas estas situaciones que les hace personal o que les hace únicas. En mi caso, yo por ejemplo soy alguien que aprendió a desayunar porque se dio cuenta que con todas las actividades que tenía dentro de su día a día iba a ser un poco difícil, ¿sí? Tener ese sueño, ese ciclo circadiano, estar cumpliendo con esas 8 horas si es que yo no comenzaba temprano mi jornada. Pero anteriormente yo era alguien que no desayunaba. Yo era alguien que simplemente hacía ese ayuno porque era intuitivo. Yo no tenía esas ganas de desayunar. Y eso también fue lo que me costó aceptar, me costó cambiar. Pero ¿qué sucede? En realidad yo me conozco a tal punto en el que yo pude sobrellevar, digamos que todo ese proceso y hoy en día mantenerme aún dentro de ese físico que yo sé que es difícil para muchas mujeres después de haber terminado la facultad, después de haber pasado por muchas fases de sus vidas. Entonces el autoconocimiento también es algo importante. Pasando a todo esto, hablemos sobre esas principales diferencias.
¿Cuál es entonces esa diferencia que a todas nos interesa entre la diferencia de la pérdida de peso y la pérdida de grasa? Punto número uno. En realidad el peso puede cambiar demasiado durante el día, que ustedes hoy mismo pueden pesarse y si ven 62 kilos, eso puede cambiar por tomar agua, eso puede cambiar simplemente por haber comido un guiso, eso puede cambiar después de haber hecho actividad física, después de haberse ido al gimnasio o inclusive después de haber comido alguna comida que tenga, digamos que muchas cantidades de almidón, porque eso estira moléculas de agua. Entonces, en realidad hay un montón de factores que hacen con que ese peso siempre esté inestable. Y la ciencia confirma que el peso puede variar de 1 kilo a 1,2 kg por día. Entonces, si sos alguien que se pesa, si sos alguien que piensa que engordó, que necesita realmente de una nutricionista para llegar a sus menos 5 kilos o salir del 62, el enfoque tiene que cambiar. No pienses en el peso. Tenés que pensar en el que, digamos que ese cuerpo o esa composición corporal o ponerte en forma sea el objetivo y no el peso, no el número. Los números no significan nada. Yo hace años que no me peso y en realidad ni sé cuál es mi peso actual, porque a mí realmente me interesa la pérdida de grasa. La pérdida de grasa ocurre solamente cuando ustedes comienzan a gastar más calorías de lo que gastan. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a poner un ejemplo de una despensa, un contador y una compradora. Cuando esta compradora va a la despensa y quiere comprar un alfajor y tiene 5.000 guaraníes, en realidad ella puede comprar cualquier cosa a la despensa siempre y cuando eso alcance 5.000 guaraníes, ¿cierto? Es algo fácil. Pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando ella debe 2.000 guaraníes? Eso entra en negativo. Y ese negativo es lo que digamos que realiza una larga suma de deudas que hace con que el contador le tenga que decir que digamos que sus ingresos no son superiores a los egresos de esa mujer. Entonces hay un negativo que en realidad en nuestro cuerpo funciona de la misma forma. El alfajor es la grasa, digamos que el contador puede ser la fisiología, la ciencia, como ustedes quieran llamarlo. A mí me gusta llamar ciencia porque en realidad la nutrición tiene todo un estudio por detrás que las personas tienen que entender que esto es una ciencia, esto no es una suposición o simplemente un estilo de vida. Es por eso que cuando ustedes siempre están siendo como esa compradora del alfajor, compran y simplemente anotan en la libreta hasta que sus deudas sean larguísimos y tengan que entrar, digamos que en esas cobranzas para poder saldar todo lo que deben. No es que pagan con dinero. El cuerpo, ¿qué cosa? El cuerpo les hace pagar a ustedes con grasa. Entonces la ciencia hoy en día confirma que por todo ese exceso de 7.700 kilocalorías en específico, ustedes almacenan 1 kilogramo de grasa. Entonces es allí que pasan los meses, vienen, digamos que un montón de cosas que ustedes no pueden explicar, digamos, por qué han ganado tanto peso o por qué ese cuerpo fue cambiando por los años. Y a veces culpan al metabolismo, culpan a la tiroides, culpan a la insulina. Y hay un montón de nombres que suelen ser atribuidos simplemente por no entender este proceso. Entonces, cuando nos enfocamos en la pérdida de grasa, ustedes tienen que entender que deben gastar más de lo que ustedes consumen. Ustedes necesitan gastar. ¿Y qué pasa cuando ustedes no logran? El cuerpo simplemente almacena esa grasa. Y todo eso puede promoverse por la actividad física, no para ver a la actividad física como un método compensatorio. Hoy no pude, de repente, no pude hacer actividad física, entonces me siento mal o pienso ya que voy a engordar, que voy a ganar grasa. No, acuérdense que para llegar a esas 7.700 kilocalorías, en realidad es un proceso muy largo que a veces puede llevar de 2 a 3 meses. Acuérdense de esos números. ¿Qué es lo que en realidad entonces tienen que hacer? Tienen que conocerse,
y tienen que simplemente entrar debajo de este enlace en donde yo voy a colocar una fórmula que va a tener la estatura, la edad y el peso para que ustedes puedan tener en cuenta cuál es realmente la sumatoria que hace con que sus cuerpos puedan mantenerse, que puede ser 2000 calorías, 1500 calorías, pero mucho más allá de eso, y es simplemente darles ese dato. A mí me gustaría enseñarles cómo ustedes pueden aprender a comer más en menos calorías. Y todo eso se llama densidad calórica. Pero las diferencias entre la pérdida de peso y la pérdida de grasa es que esa grasa sale del cuerpo en formato de CO2. La grasa no se mezcla con el agua, por eso no puede salir por medio de las pastillas. Si están en sus casas y agarran un vaso, colocan una cucharada de aceite, el que tengan, ustedes van a ver cómo el aceite no se mezcla con el agua. Es imposible, la bioquímica no nos permite. Son digamos que son soluciones que no logran inmiscuirse a tal punto de que eso se genere una mezcla heterogénea. Entonces, son mezclas que muchas veces nos van a dar como ejemplo que toda esa grasa nunca se va a mezclar con el agua, ¿sí? Otro ejemplo también es que cuando ustedes piensan que tomar agua con limón, tomar ese té o creer que ese endocrinólogo al darles la pastilla va a quitar esa grasa, la grasa no sale, es imposible que la grasa sea compatible con el agua. La grasa tiene que salir en formato de CO2, que es oxígeno. Al respirar, de esta forma sale la grasa. Entonces, para eso ustedes tienen que enfocarse en comer menos. ¿Y cómo ustedes realizan eso? ¿Cómo ustedes van a comer menos calorías? ¿Cómo ustedes hacen y comienzan a entender si a veces tenemos dificultades para elegir un desayuno o montar un plato? Entonces, todo eso es lo que va a estar disponible para ustedes dentro de la comunidad, para que ustedes puedan afianzar y entender cómo funciona el mundo de los alimentos.